Tenemos ya con nosotros al congresista Edward Málaga. Congresista, bienvenido nuevamente a estas pantallas. Un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Estefanía, por la invitación y sobre todo por la oportunidad de hablarle a tu audiencia. Un saludo muy cordial. Estamos en el Centro Histórico de Lima, a pocos pasos del Congreso de la República. Claro que sí. Usted ha sido uno de los protagonistas de la noticia, la persona que promovió esta tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Hoy es un día definitorio para la suerte del expresidente. ¿Qué va a pasar en las horas que vienen en el Perú? Bueno, lo que está ocurriendo en este momento es que el juez que lleva la causa del caso por corrupción del expresidente Castillo va a emitir la resolución en la cual se nos va a comunicar si es que se le otorga la prisión preventiva o no. No es la sentencia que le da que lo absuelve o le da la culpa, sino más bien la resolución sobre la prisión preventiva. Y esto se basa en un posible riesgo de fuga, en el caso fiscal, que es muy fuerte, en cuanto a que el expresidente efectivamente el jefe de una organización criminal, y de que los coacusados, los exministros suyos, también eran parte de esa organización criminal. Claro que sí, hoy es un día definitorio y cualquier persona que, digamos, en la audiencia no esté muy familiarizada en cómo funcionan los procesos judiciales, lee 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo y puede alcanzar a decir, uy, pero es muy poco. Esta instancia no es la definitiva antes de la condena, ¿cierto? Claro que sí, eso es muy importante decir. Ha sido materia de debate también en los últimos años sobre si una prisión preventiva de 3 años es justa. Es justicia tener a alguien en la cárcel por 3 años antes de determinar su culpabilidad. Pero en este caso, hablando de un delito tan grave como es la organización criminal y la corrupción al interior de los más altos estatutos del gobierno, pues es un tema discrecional. Se asume que habiendo un peligro de fuga, un riesgo de fuga, ya que su esposa y su hijo, por ejemplo, sus hijos están en México, avalados por el gobierno mexicano, entonces habría efectivamente un peligro de fuga y hay que resguardar esa posibilidad. Luego que se emita esta resolución sobre una prisión preventiva y se dé en el transcurso del próximo año, 2 años, una sentencia, en fin, finalmente tendremos la duración exacta del tiempo que debe pasar en prisión al señor Castillo. Congresista, la familia de Pedro Castillo ya está fuera y aquí veíamos en medio de las imágenes que le estamos mostrando a la audiencia mientras amablemente conversamos con usted, estamos viendo el incidente del video en el que previo al anuncio de Pedro Castillo empieza a involucrar a una figura clave en este caso y es la señora Betsy Chávez. Hagamos un recuento de lo que sucedió con este video previo al anuncio de Castillo. Le vuelvo a hacer la pregunta que quizás tenemos un poco de problemas con el audio, ¿sí? Bueno, retomamos sí, pensé que íbamos a ver el video, claro que sí. No, retomo la pregunta, congresista. Es que le estábamos mostrando las imágenes a nuestra audiencia y quiero que le recordemos un poco cómo fue esta sucesión de los hechos y en qué momento entra Betsy Chávez y por qué ella es tan importante en el caso del expresidente Castillo. Perfecto, sí, perdón, Estefanía. Entonces, mira, el 7 de diciembre que se dio el golpe de Estado del señor Castillo, había muchas dudas sobre qué es lo que pasó antes de que él decidiese tomar esta medida tan drástica, ¿no?, de asumir el poder totalitario. Y la cuestión en la opinión pública era si había actuado solo, con apoyo de quiénes habían sido sus cómplices, y se hablaba mucho del ex premier Aníbal Torres como de su última primera ministra, que es la señora Betsy Chávez, y se les indicaba como coautores del golpe, y sin embargo ellos habían negado saber nada al respecto. El mismo expresidente Castillo había dicho que él prácticamente no culpabilizaba a nadie. Entonces, al salir estos videos, lo que ha pasado es que se ha hecho evidente que estas personas mentían, se ha hecho evidente que estaban con él, que aprobaban y que incluso fueron parte de todos los preparativos para hacer el anuncio televisivo de que estaba dando efectivamente este golpe de Estado. Así que estos videos son contundentes, evidencia contundente de que efectivamente hubo una organización alrededor del presidente para dar el golpe de Estado. Y no es como quisieron decir algunos defensores acérrimos del presidente, que incluso han llevado este discurso al extranjero. Esto uno lo puede escuchar, bueno, no solo en Colombia o México, sino en Europa también, de que el pobre presidente Castillo había sido drogado, había sido drogado.
y sin embargo en estas imágenes se le ve completamente suelto de huesos, haciendo guiños, dirigiendo a todo el mundo en perfecto estado de conciencia. Claro, es que esto se lo pregunto, congresista, para ver cómo tiene relación con lo que va a suceder hoy y con lo que Pedro Castillo sigue sosteniendo, porque hasta hace pocos días reapareció en televisión, en esta audiencia, donde dice bueno, que las cosas son muy distintas a lo que pasó en realidad. No, y aquí también hay que hacer una aclaración quizás para el público que no está tan al tanto de los detalles. La resolución sobre la prisión preventiva que se va a emitir hoy tiene que ver con la acusación fiscal por corrupción, no por rebelión en el caso del golpe de Estado. Son dos temas distintos. El tema del golpe de Estado se va a ver en otro momento. Hoy se está decidiendo sobre las acusaciones por corrupción, pero en ese contexto todo suma, pues porque estamos viendo que efectivamente aquellos ministros que eran más cercanos a él y que estaban inmersos en los temas de corrupción eran también quienes lo asistían y quienes lo asistieron en el día del golpe de Estado. Y el golpe de Estado se produce justamente en el contexto de la tercera moción de vacancia. Sí, sí, se ha que es la que discutido usted mucho presenta. sobre si teníamos los votos o no teníamos los 87 votos de 130 para vacar al presidente. Yo, por supuesto, como autor de la moción y quien fue a preguntar uno por uno a mis colegas, sabía que teníamos más de 90, pero sin embargo se ha tratado de desestimar esto diciendo que no había los votos, pero sin embargo la evidencia es una vez más contundente. El expresidente decidió tomar esta decisión porque sabía que no iba a librarse de la vacancia esa tarde. ¿Hay alguna preocupación sobre los incidentes que se puedan presentar con un futuro aviso de que efectivamente se le otorga la prisión preventiva a Castillo? Yo creo que ya hemos vivido los episodios más duros de violencia, de conflicto social, de muertes. Hay que decir que hubo extremismo radical de parte de algunos violentistas que protestaban, pero al mismo tiempo también hubo, por supuesto, excesos de represión, fallas en el manejo del gobierno de esta violencia callejera. Pero yo creo que ya hemos pasado el peor momento. No creo que una orden de prisión preventiva en este momento agrave las cosas, porque el señor Castillo, por lo demás, ya está en prisión. Claro, sí, es extender el tiempo. Congresista Edward Málaga en directo con nosotros para DNews. Siempre es un placer, muchísimas gracias. Desde el Congreso, el recinto del Congreso del Perú, que entre otras se ve muy hermoso en estas imágenes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y un saludo muy cordial a los hermanos colombianos, que tenemos mucho afecto. Igual nosotros aquí, bueno, seguimos.